Así como nos dañamos en tanto tiempo, también necesitamos un buen tiempo para sanar. No es solo un día una decisión, empieza con una decisión, pero es todo un proceso. Y yo diría, me atrevo a decir que necesitaremos a un psicólogo toda la vida. Sí, yo soy partidaria de por lo menos una vez al mes hablar una media horita para procesar cómo van las cosas. Tengo pacientes que ya han terminado sus tratamientos y me dicen, doctora, ¿puedo quedarme? ¿Puedo venir cada 2 meses? Perfecto, esa es la idea. Ya no estamos solucionando traumas, pero estamos ayudándoles a que se expresen y puedan tener bienestar. Y en mi experiencia, muchas personas que han pasado el proceso terapéutico, cuando se gradúan de su tratamiento, tienden a ser personas que dan la mano a otros para levantarse. Sí. Es algo muy automático. De ahí el ama a otros como a ti mismo. Lo que ha funcionado para tu salud, lo vas a compartir con alguien más. Es automático. Y creo que es lo que estás haciendo, porque tú experimentaste sanidad cuando pudiste buscar ayuda y ahora pues quieres ayudar a una comunidad entera. Cuéntame cuál es la diferencia entre la oración y la terapia. ¿Van relacionadas? ¿Son distintas? ¿Qué son? Es demasiado diferente porque en la oración tú estás conectando tu espíritu con Dios y entonces estás descargando tu espíritu y es maravilloso y es alimento y es necesaria. La oración nos ayuda demasiado aún en salud mental, pero es muy diferente a la terapia. En la terapia tú estás expresándote y recibiendo herramientas, ¿ya? Y la una te está ayudando en el área espiritual y la otra está ayudando en el área almática. Y entonces se complementan, pero son diferentes. ¿Una sin la otra es efectiva o no? No. O sea, nunca podremos decir con solo la terapia ya no necesito orar. No. Pues la oración es nuestra comunicación con Dios, nuestra relación. Y esa relación es la que sostiene la pasión con nuestro Dios. Entonces, no puedes soltar ninguna de las dos. ¿Puede la terapia ser contestación a una oración? Tal vez sí. Sí, la terapia vas a encontrar muchas cosas que no las sabías de ti. Y el psicólogo lo que hace es como abrirte un panorama y hacerte ver muchas cosas que ni siquiera entendías de dónde venía tu dolor. Wow. Porque muchos tenemos heridas de infancia y no entendemos que las 5 heridas emocionales de infancia, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia, todas estas 5 me van a pasar factura el resto de la vida. Y tengo que aprender a manejarlas. Si yo fui rechazado de niño, yo me voy a poner una máscara emocional de huir y me vuelvo huidizo. Entonces, eso pasé de niño y eso fue la máscara que me ayudó a la supervivencia. Pero ahora que soy adulto, yo tengo que sanar a mi niño interior, porque si no, voy a estar huyendo de cada relación. En la iglesia voy a estar huyendo de, no me tuvieron en cuenta, este no es mi lugar, me voy, y no entiendes que tienes que aprender a manejar la herida el resto de la vida. Y esto lo aprendemos en terapia. En terapia. Para mí la terapia fue contestación a una oración que yo no sabía que había orado. Oh, wow. Porque yo clamaba, Señor, sácame de aquí, sácame de esta condición, ayúdame, no sé qué está pasando, ayúdame. Y me mandó la ayuda de una manera que yo no esperaba, pero de la manera más eficiente. Que fue cuando una partera me miró y me dijo, ¿qué está pasando dentro de tu corazón? Algo no está bien. Oh, wow. Y cuando le conté y comencé a llorar, ella comenzó a llorar conmigo. Tuve empatía conmigo porque ella pasó por la misma situación al parir a sus hijos. Wow. Y ella fue la que me llevó de la mano a la que hoy día es mi psicóloga, que me ha ayudado a sanar por los últimos 6 años de muchos estragos que la vida y los traumas causaron en mí, que yo ni siquiera sabía que todavía estaban dentro de mí. Así que para mí fue una contestación a una oración que yo ni siquiera sabía que estaba haciendo el Señor. Sí lo es, porque también muchas veces oramos a Dios, ayúdame en la tristeza o ayúdame en el enojo, y resulta que vamos a la terapia y me hacen ver, es que tu enojo nace del dolor de infancia. Tu enojo nace porque tú fuiste abusado, porque tú fuiste abandonado por tu padre, y entonces un niño o una niña que tiene herida emocional de infancia de abandono va a tener problemas con su Padre Celestial porque no lo puede aceptar. No puede aceptar muchas cosas de su Padre Celestial porque hubo un abandono del Padre terrenal y tiene que perdonar. Pero él no lo sabe o ella no lo sabe. Limpiar el filtro. Totalmente. Para poder ver bien. En esa línea de la oración,
y cómo complementa nuestra salud mental. Se habla mucho en el área de salud mental acerca de la meditación. ¿La meditación es sinónimo de oración o no? No. Ok. Son cosas diferentes y me encanta que en los salmos encontramos, muchos de los salmistas están diciendo, y medité, o meditan esto. Meditar es un estado de reflexión. Le tenemos mucho miedo a la palabra meditar, sí. ¿ya? Por las corrientes orientales y cosas así, y es muy diferente esa meditación a la meditación que nos dice la palabra, ¿ya? Sí es diferente, pero tiene que ver con quedarte quieto en un momento, no es poner la mente en blanco. No. Yo le quiero decir a todos los que nos están escuchando ahora, no se puede poner la mente en blanco, no es real, ¿ya? No estamos llevando a la gente a poner la mente, es poner la mente en claro. Es diferente tener la mente en blanco que tener la mente en claridad. En poder meditar es reflexionar. ¿Cómo estoy? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Cuántas bendiciones estoy recibiendo? ¿Ya? Porque muchas veces tenemos la mente en el trauma, en el problema, en la negatividad, en el victimismo, en todo lo que me ha sucedido negativo. Llevar a las personas a la meditación es: empieza a pensar en lo bueno, en lo amable, en lo de en Filipenses 4:8. Es de buen nombre, todos los dignos de alabanza. 4:8 nos enseña a pensar. Entonces, meditar es llevar a la persona ahí, y si a esto le agregamos técnicas de grounding, que es el contacto con la naturaleza, una maravilla tan grande, es tan sanador. Entonces, mi invitación como psicóloga, le dejo esto a mis pacientes de tarea y lo practico en mi vida, es: trata de conectarte con la naturaleza para que ahí medites y des gracias a Dios, ¿ya? Y empieces a reflexionar cómo estoy y cómo puedo estar mejor. Eso es meditar. De mis momentos más profundos con Dios han ocurrido después de momentos de meditación así, en donde me he ido afuera, me he quitado los zapatos, me he ido debajo de un árbol, o he sentido el remanente de la lluvia sobre la grama, o he mirado alguna flor y la he tocado y estoy afuera sintiendo lo que Dios creó naturalmente para mí, pensando en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Amén. Enfocándome en bloquear los pensamientos negativos para enfocarme en la bondad de Dios en mi vida. Y ha comenzado conversación con Dios. Conversaciones interactivas, no de peticiones, de Señor, aquí estoy, ahora te pido por esto, te pido por mis hijos, te pido por mi esposo, te pido por mi mamá, por mi papá. Y vas a la lista y después te escondes a dormir o te vas a trabajar. Sí. El poder realmente hablar con Dios desde el punto de saber, engranarte cuán bueno Él ha sido contigo en el día de hoy y en la vida. Hace que las conversaciones sean de un peso mucho más profundo, donde Él te puede guiar más porque estás más claro, como bien lo dices. La meditación no es borrar, no, es clarificar. Así es, y llegar al punto de vivir, Cristina, en plenitud. Es cuando logramos saber que estamos en plenitud, cuando logramos hacer esta clase de oraciones sin peticiones. Es cuando ya hay más agradecimiento que peticiones, y no porque no haya necesidades. Es que sabes que Él lo va a suplir. Sabes que cuando te deleitas en Él, lo va a suplir. Entonces, estar en contacto con la naturaleza, empiezas a agradecer, a admirar la belleza de lo que Él ha creado para ti. Y tú te conectas enseguida con Dios, empiezas a sentir a Dios, y entonces empiezan a fluir en ti una cantidad de emociones y sensaciones de bienestar, de paz, de alegría, de gozo, de todo esto lo creó para mí, y empiezas a sentirte el Hijo de Dios de verdad. O sea, Él lo creó para mí, y es tan increíble, eso es tan sanador, que al final te darás cuenta, no tengo que pedir tanto porque ya me empiezo a sentir mejor conmigo mismo. Y empiezo a sentir sanidad en mi cuerpo. Sí. Empiezan a irse las migrañas, empieza a irse, a cambiar hasta tu piel. Y empieza a ver siempre una sonrisa. Mucha gente me pregunta eso, ¿sonríes mucho? Es que la palabra me dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Sí. Sí. Entonces, la gente empieza a verse más bonita ella misma en el espejo,
ya no te tratas tan mal en el espejo, empiezas a decir, soy hija de Dios, soy criatura de Dios, me acepto como soy, sí, alta, bajita, gordita, flaquita, o como Dios me trajo, y empiezo a aceptarme, empiezo a amarme, empiezo a dar gracias a Dios por todo. Y esa terapia yo le llamo de técnicas de grounding y de meditación, me eleva el espíritu también, me ayuda a estar más conectada con Dios. Claro, porque un área crece y las otras tienen que subir y crecer con Totalmente, ella. enseguida. Qué espectacular. Es hermoso entrar en esta dimensión y empezar a activar el entendimiento hacia que Dios todo lo que creó, lo creó con propósito. Sí. Pero con el propósito de vivir en bienestar. Y sí se puede. Los que hemos salido, porque también pasé momentos muy duros de mi vida, ¿ya? Pero los que hemos experimentado esto decimos, sí se puede lograr ser resiliente y lograr vivir una vida emocionalmente sana, como le hablo en el libro, emocionalmente sana, para tener sanidad espiritual también, poder hacer la diferencia en este mundo, mostrar a Jesús de otra manera. Una de las, hablando de lo que mencionaste del grounding, la naturaleza y meditar específicamente en la palabra de Dios y su promesa y su bondad, hay muchas personas que se les hace difícil llegar a ese punto de meditación. Cuando yo comencé a meditar, aparte de orar, se me hacía muy difícil porque habían pensamientos invasivos de ansiedad. Yo estaba en el medio de un proceso de desorden de ansiedad, movido por todo el trauma que había vivido, más la depresión postparto, la desregulación que había en mis hormonas y mis químicos que estaban fuera de base, y esos pensamientos intrusos, ansiosos, de temor. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y si se te olvida esto? ¿Y si se te cae esto? ¿Y si se te rompe esto? Todo el tiempo, y se me hacía difícil enfocarme. Y quiero preguntarte, ¿me puedes definir lo que es ansiedad y cómo afecta la vida diaria? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se presenta la ansiedad? ¿Qué es ansiedad? Bueno, realmente la ansiedad está puesta por Dios dentro de nosotros para alertarnos de un peligro, ¿ya? De algo que realmente pueda llegar a suceder. Pero cuando no tenemos control de ella, entonces cuando se nos desborda la ansiedad, entonces es donde nosotros caemos en esos pensamientos intrusivos y pensamientos en bucle, ¿no? Nos vamos yendo hasta que definitivamente perdemos la paz. Pero la ansiedad está puesta como algo que nos va a ayudar. La ansiedad no es nuestra enemiga. La ansiedad se vuelve nuestra enemiga cuando la dejamos desbordar, pero la ansiedad se alimenta de pensamientos. Ahí volvemos a Filipenses 4:8. La ansiedad se alimenta de pensamientos. Entonces, ¿qué es ansiedad? Es el exceso de preocupaciones por el futuro. Y sí, lo que acabas de decir otra vez. La ansiedad es el exceso de preocupaciones por el futuro. Es no vivir en el presente. Nunca me lo habían definido tan claro. Sencillo. Tenemos que enseñarle a la gente términos sencillos para que lo puedan comprender y para que no peleen con algo que fue puesto por Dios. Solo que hay que aprender a manejarlo. O sea, ser buenos mayordomos de nuestro futuro es bueno, pero el exceso de preocupaciones por el futuro no lo es. Claro que no, porque hay que vivir en el presente. Mi futuro está asegurado en Dios. Si vivo un buen presente, aseguro un buen futuro. No tengo por qué estar preocupado. Lo que me recuerda es Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Es hermoso cuando vamos teniendo entendimiento y comprensión. Ahora, las técnicas de grounding que te hablaba nos ayudan a estar en el aquí y en el ahora. Así que el conectarte, agarrar un árbol, meter las manos en el agua, esa conexión nos ayuda a soltar el estrés que traemos y a conectarnos con el aquí y el ahora, y nos vuelve a traer tranquilidad y paz. Por eso cuando una persona está nerviosa, con la sintomatología de ansiedad, sus pensamientos están en bucle y disparados al 1000%, lo mejor es salir a tener meditación y a conexión con la naturaleza. Toco los árboles, me quito los zapatos, camino sobre piedras, sobre grama. Sumérgete en agua. En el agua, total, y te vas a dar cuenta, es inmediato. En 3 minutos ya estás más tranquilo. Sí. Qué maravilla. 3 minutos, sí. Otra cosa, el practicar gratitud cuando se hace grounding, cuando se está en contacto con la naturaleza. Hice un post
hace varios meses que se hizo viral y no sé cuántos millones de vistas tiene, simplemente hablando del estudio que salió que evidenció que la gratitud crea un ambiente químico en tu cerebro que cancela el ambiente químico propicio para la ansiedad. Sí. Pero tiene todo el sentido ahora que me lo defines así, porque si la ansiedad es un exceso de preocupación por el futuro, la gratitud viene a desbordarte de todo lo bueno que tienes ahora. Todo porque te aleja de la queja. Te trae al presente. Total, la gratitud te aleja de la queja, te trae al presente y te muestra todo lo que tienes que no lo puedes ver porque estás precisamente en queja. Entonces te muestra un panorama de todo lo que tiene y enseguida ahí tu cerebro está trabajando, pero el cerebro no sabe lo que es bueno ni malo. Entonces el cerebro empieza ya a tener sensaciones de paz y de tranquilidad y de bendición de todo lo que trae. Yo defino el agradecimiento como el mejor medicamento para todo. Para todo, el agradecimiento. Estoy de acuerdo contigo. Y hay algo que trabaja mucho, Cristín, es activar el agradecimiento en los primeros 8 minutos de cada día cuando te despiertas. Antes de bajarte de la cama, antes de tomarte el cafecito, antes de ir a orar, antes de ir a cepillarse los dientes. Es algo que yo le enseño a mis pacientes y lo he hecho en mi vida por muchos años y mi esposo me dice, ¿por qué siempre te levantas tan contenta? Siempre estás feliz a pesar de... Porque tienes mucho por lo que dar gracias. Demasiado, demasiado. Pero todos los días cambio la dinámica. Todos los días doy gracias por diferentes cosas. Pero todos los días, antes de bajar los pies de mi cama, yo siempre tengo una frase, antes de conectarme con la tierra, me conecto con el cielo. Entonces, primero es gracias por un nuevo día, es que es una nueva oportunidad de hacer algo diferente, de ver la vida de otra manera, una oportunidad de soltar, gracias por la familia, gracias aún por lo que no veo. ¡Wow! Y esos 8 minutos del día, los primeros 8, te conecta, te activa el cerebro hacia todo lo que va a pasar en el día. O sea, no, me estás diciendo que no agarre el celular inmediatamente que abra los ojos. Por Dios, claro que sí, claro que sí. ¡Wow!